Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial para todas aquellas personas que nos siguen o que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, como siempre, mucho gusto en saludarte y saludar a las personas que siguen este segmento Caminando con Jesús todos los martes. El tema que preparé para este día lo titulé El mensaje a la iglesia es vigente. Y me gustaría mucho platicar en esta tarde acerca de lo que ya está declarado en la palabra de Dios para la iglesia de Cristo. La iglesia que formamos hoy en día todos los creyentes en Cristo y que de alguna manera Dios ya ha revelado cuál es su corazón para esta institución que le llamamos iglesia y que de alguna manera es quien viene haciendo la obra que Jesús nos ha mandado a hacer para que todo el mundo le conozca. Como sabemos, pues la Biblia está llena de enseñanzas, diversas enseñanzas para nuestra vida. Y esas palabras fueron ya declaradas hace mucho tiempo y han quedado escritas en lo que hoy conocemos como la Biblia, la Sagrada Escritura. Y las palabras que Jesús nos enseña no han perdido poder, a pesar de que ya son muchos años que Jesús estuvo en este mundo y que nos enseñó acerca del corazón del Padre y que nos mostró el reino de los cielos aquí en la tierra. Todas esas enseñanzas son vigentes y sobre todo para los creyentes de hoy, para quienes somos parte de esta institución celestial que es la representación de Dios en la tierra, la iglesia. Y hay diferentes figuras en la escritura de cómo se ve la iglesia. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, Jesús es el novio que viene por la novia, que es la iglesia. Y Jesús en el libro de Apocalipsis nos muestra su corazón acerca de lo que él piensa de la iglesia. Y es algo de lo que pretendo ver en la plática de esta tarde, el mensaje que Jesús da por revelación a Juan a través de un ángel y le expresa su sentir a las 7 iglesias de Asia, que en ese momento pues eran las precursoras de lo que hoy conocemos como iglesia en todo el mundo, ¿verdad? Todos los creyentes en Cristo. Así es que debemos de tener presente que la palabra de Dios, aunque ya fue declarada hace mucho tiempo, permanece. La palabra de Dios permanece para siempre. Su mensaje es vigente hoy y sigue siendo fundamental para nuestra vida y para entender los tiempos que vienen en la eternidad que Dios ha pensado para el hombre. Así es que ese mensaje de Jesús a las iglesias de Asia, estas iglesias que fueron pioneras en lo que hoy conocemos como la Iglesia de Cristo en todas las expresiones que existen en el mundo, aquellas que profesan la sana doctrina, que creen en Jesús, que creen la doctrina que está expresada en las Escrituras, que nació de una virgen, que es hijo de Dios, que murió pero resucitó, que venció a la muerte. Todo lo que es fundamental en la doctrina lo creen y forman parte de una iglesia en cualquier parte del mundo, pues esa es la iglesia de Jesús. Y ese mensaje que Jesús da a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis, pues es un mensaje que nos debe de interesar hoy, porque muchas veces la iglesia de Cristo en este mundo tiene tendencia a volverse una organización pues humana, ¿verdad? Pero sabemos que esta institución, la Iglesia de Jesús en este mundo, pues es una institución aquí en la tierra, pero es una institución celestial ideada por Dios. Así es que estamos viviendo de acuerdo al reloj de Dios, al reloj profético de Dios en la Escritura. Las personas que vivimos en este tiempo desde que Jesús subió al cielo y prometió que regresaría, pues estamos viviendo el tiempo de la iglesia prácticamente, el tiempo de la gracia, en donde Dios ha dado la oportunidad a cualquier persona, sea judía o no, para arrepentirse de sus
pecados, reconocer a Jesús como el Señor de su vida, ser salvo, recibir vida eterna. Y el deseo de Dios es que eso suceda antes de que Jesús regrese a este mundo a reinar, dado que, pues cuando Jesús regrese, pues ya serán otros tiempos donde tendremos que responder por las decisiones que hoy tomamos. Así es que estamos viviendo los últimos tiempos, periodo de la gracia, y luego viene la dispensación final, cuando Jesús regresa a este mundo, pero ya es otro momento. Así es que hoy nos toca el periodo de la gracia de la iglesia, y más que nunca debemos valorar el consejo de Dios que está en las Escrituras. Si nosotros abrimos el libro de Apocalipsis de la Biblia, en el capítulo 1, los primeros dos versículos del capítulo 1 nos ilustran acerca de lo que contiene el libro. Apocalipsis 1 y 2 dice: Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá, para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel. Y Juan ha puesto por escrito toda la verdad. Juan hace la apertura de este libro de Apocalipsis, de Revelaciones, diciendo la fuente que le llevó a escribir estas visiones. Y es el mismo Jesucristo que a través de visiones le muestra, a través de un ángel también le muestra a Juan lo que ha de venir en los últimos tiempos. ¿Para qué dice aquí? Para que Él se lo enseñe a sus servidores. O sea que todos los que estamos en Cristo, pues tenemos que estar ilustrados en los tiempos por venir, en el tiempo que estamos viviendo, en cuál es nuestro papel en la iglesia de Cristo hoy, y por eso es tan interesante esta parte del libro, ¿verdad? Estas revelaciones, pues, del libro de Apocalipsis, pues nos muestran cuál es la perspectiva de Dios en la historia, de Dios con el hombre y en los eventos actuales, pero lo que estamos viviendo hoy, para que pueda ser interpretado, comprendido, y podamos estar preparados para los tiempos finales de la historia que ha escrito Dios, lo que está declarado ya en la palabra. Y al inicio de este libro, en el mismo capítulo 1, hay un mensaje dirigido a las iglesias que ya se habían instituido en Asia. Apocalipsis 1:11 al 20 nos detalla todo esto, y comienza diciendo así el testimonio de Juan de las revelaciones que recibe para escribir este libro de Apocalipsis. Dice: esa voz me dijo, escribe en un libro lo que ves. Juan está dando testimonio de cómo es que fue llevado a documentar las visiones que Dios le dio a través de ese ángel. Dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Es decir, a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias que se habían formado ya a través de toda la evangelización y extensión del evangelio que hicieron los discípulos de Jesús, el mismo Pablo y muchos otros discípulos que se añadieron. Y ahora esa labor que ellos habían hecho para llevar el mensaje de salvación, pues ya se había traducido en formar iglesias que seguían dando el mensaje a todas las gentes en los lugares donde fueron instituidas. Así es que son 7 iglesias, están en Asia, están en un punto geográfico clave, importante en el mundo de ese entonces, y Juan está dando fe de que de que recibió esa iluminación, esa revelación, para que las iglesias recibieran una carta de parte de Jesús. Y en la narración de Apocalipsis 1:12, Juan habla de esa revelación con más detalle. Dice: cuando me volví para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Como sabemos, pues hay mucha simbología en la Biblia, y muchas veces la misma Biblia explica el significado de esa simbología. En este caso, la visión de Juan le lleva a ver 7 candelabros de oro,
Dice, y en medio de los candelabros vi a alguien que se parecía a Jesús, el Hijo del Hombre. Vestía una ropa que le llegaba a sus pies y a la altura del pecho llevaba un cinturón de oro. Una visión realmente majestuosa, candelabros de oro, Jesús en medio de ellos, vestido con ropas que le llegaban hasta los pies, un cinturón de oro, una visión tremenda la que tuvo Juan. Y en este capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20, se le explica a Juan el significado de lo que está viendo. Dice, te explicaré el significado secreto, las 7 estrellas que viste en mi mano y del significado de esas 7 estrellas y de esos 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas, le dice el ángel, representan a los ángeles de las 7 iglesias. Entonces vemos el cuidado de Dios porque cada una de estas 7 iglesias de Asia tiene un ángel representado con una estrella de acuerdo a esta visión que recibió Juan. Y luego dice algo importante que tiene que ver con el tema de esta tarde, la iglesia. Dice, y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Entonces vemos una visión con simbología, con utensilios a los que la gente de ese tiempo, creyente, judíos, estaban acostumbrados, un candelabro de oro, y dice que esos candelabros representan a las 7 iglesias. Entonces, en esta visión, Juan ve que en medio de esos candelabros de oro hay uno que se parece a Jesús, vestido majestuosamente. Y esto es muy significativo porque en medio de los candelabros, o sea, en medio de esas iglesias, está Jesús. Y es algo pues que lo seguimos creyendo hoy cuando nos reunimos en nuestra iglesia, pues sabemos que Jesús está ahí porque Él nos lo enseña, ¿verdad? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y vemos el cuidado de Jesús por su iglesia en medio de su iglesia. Y a veces si estuviéramos conscientes de la presencia de Jesús en nuestras reuniones de nuestra comunidad cristiana, pues la verdad no se nos haría tan fácil a veces hacer cosas que no tienen lugar en la iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, aún con todas las imperfecciones que existen en las iglesias, porque están formadas por seres humanos, creyentes sí, pero igual con errores, aún que no hay la iglesia perfecta, pero hay el amor de la comunidad por reunirse para adorar a Jesús, a Dios Padre, pues vemos que aún con esas imperfecciones, Jesús está en medio de su iglesia, porque Él está donde los creyentes se reúnen para adorar, para cantar, para buscarlo. Y bueno, este hecho, pues la verdad nos da mucha paz a quienes formamos parte de una iglesia cristiana en este tiempo, saber que cada que estamos ahí, Jesús está con nosotros. Pues eso demuestra el cuidado, el íntimo cuidado que Jesús tiene sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y todo esto que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis, pues tal vez alguien pudiera pensar, pero eso ya fue revelado a Juan hace 2000 años casi. Prácticamente ha pasado mucho tiempo, fue algo de aquel momento y tal vez hoy pues nos parecen extraños los utensilios y la simbología que se menciona, pero en realidad el principio que Dios nos quiere mostrar sigue vigente. Así es que a veces se piensa que las cosas pasadas ya perdieron vigencia, pero la palabra siempre nos lleva, y así lo declara una parte de la Escritura, nos dice es necesario volver a las sendas antiguas, a aquellas revelaciones de Dios, aquellas declaraciones proféticas a través de las cuales Dios habla al hombre. Algunas ya se cumplieron, pero otras están por cumplirse. Y nosotros tenemos que estar enterados de todo lo que Dios ha hablado, de lo que viene en los tiempos futuros, para poder tener el mejor eh, lugar en el plan que Dios tiene para nosotros en esos momentos. Así es que la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer. Así es que todo lo que está declarado en la Biblia, pues ese mensaje a las 7 iglesias que estoy mencionando, pues es un mensaje que la iglesia de hoy
los que somos parte de la iglesia, pues debemos estar pendientes. ¿Por qué? Pues porque Jesús aborda temas específicos de cada iglesia como institución formada por personas, por seres humanos, pues siempre hay problemas que resolver. Si no es dentro de la misma iglesia, es por la persecución que hay de otros acerca de los creyentes. La misma iglesia, pues, enfrenta sus propios problemas. En algunas iglesias hay apatía, en otras hay prosperidad. Esa prosperidad a veces hace que se olviden de buscar vehementemente a Jesús y pues vivan una vida sin considerar todo lo que Él quiere para ellos. Y otras iglesias, pues, tristemente están moralmente corrompidas, están enseñando cosas diferentes a la sana doctrina que está en la palabra. Así es que todos esos problemas se siguen dando en la iglesia de hoy, de nuestro tiempo, y ya se daban en las primeras iglesias de Asia, y por eso Jesús da esta revelación para que se mande un mensaje a esas 7 iglesias. Advierte Jesús a esas 7 iglesias, pues sobre toda la tribulación de los tiempos venideros y les obliga a fijar una posición entre consentir lo que está mal en la iglesia o pararse en la justicia de Dios y ser fieles. Y esa misma exhortación es la que hoy nos da Jesús. Pararnos firmes en nuestra fe y en nuestra creencia en Dios, en nuestra fidelidad, o pues consentir cosas que tal vez sean propicias para tener algún beneficio o entre relaciones de las personas, pero no lo que Dios quiere. Así es que es muy importante que podamos estar enterados y avisados de los peligros que la misma iglesia corre, ¿verdad? Ya ni siquiera porque la ataquen los no creyentes, sino porque se dan dentro de la misma iglesia. Entonces, el libro de Apocalipsis pues empieza a mencionar iglesia por iglesia acerca de lo que Jesús ve, que no está bien en la iglesia y que también lo que están haciendo bien, pero les mando un mensaje para que ellos recapaciten y se vuelvan al camino, se vuelvan a lo que ya fue declarado, a esas sendas antiguas, a esa verdad declarada por Dios. Y empieza hablándole a la iglesia de Éfeso y cada que da la introducción cuando se dirige a una iglesia, pues este mensaje dice, estoy enterado de lo que haces. Creo que es algo bien importante que la iglesia de hoy debería tomar muy en serio, porque a veces se hace fácil hacer cualquier cosa en la iglesia que ni siquiera tiene que ver con Dios. Y la verdad no estoy exagerando, eso sucede, desafortunadamente. Pero si estuviésemos bien conscientes de lo que dice la Escritura, estoy enterado de todo lo que haces, todo lo que sucede, lo sabe Dios, lo sabe Cristo. Y le dice Jesús a Éfeso, dice, y sé que por obedecerme, pues has tenido dificultades, también sé que has soportado con paciencia y que has rechazado a los malvados, y también sé que has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero que dicen que son apóstoles, y les has demostrado que son mentirosos. Eso habla muy bien de Éfeso. Quiere decir que conocían la sana doctrina y no cualquiera podía llegar a engañarlos. Entonces Jesús comienza a decirles todo lo bien que están haciendo y pues en ese sentido Jesús los anima, dice, has sido paciente por obedecerme, has sufrido mucho y aún así no te has cansado de obedecerme. Pero luego entra Jesús a la corrección con amor y le dice a esta iglesia de Éfeso, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Otras versiones dice, es que vuelve a tu primer amor. Ya no me amas como me amabas al principio. Dice, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer lo que haces, porque de otra manera yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Entonces, el desviarse de la iglesia, aunque estaba haciendo muy bien las cosas Éfeso en muchos aspectos,
No tenía lo principal que es el amor por Jesús, ese amor apasionado y ese amor que no puede faltar para todo creyente, para poder hablar de Jesús de veras con ese convencimiento y con ese fuego y ese ímpetu que solo lo da el primer amor. Y podemos ver en muchas iglesias que la rutina pues los empieza a gobernar. Y Dios no quiere que nos acostumbremos, sobre todo cuando la iglesia ya entra en un periodo de comodidad, que ya se consolidó, que ya tiene un local, que ya tiene economía suficiente y que los líderes tienen reconocimiento, pues a veces toda esa organización desvía lo que le interesa a Dios. Lo principal es el primer amor y la pasión por hablar de Jesús. Así es que, pues Éfeso estaba haciendo muy bien las cosas. Yo creo que ya tenía sus procesos, ya tenía su gente capacitada. Todo ello, lo que ustedes quieran que es bueno, que se necesita, pero sin perder el primer amor. Así es que es una gran enseñanza para nosotros en la iglesia de hoy, de que no por tener ya los procesos dominados, no por estar consolidados, pues empecemos a caer en esa rutina o a pensar que ya no necesitamos depender de Dios, ¿verdad? Con ese amor que lo conocimos, que a lo mejor ni siquiera sabíamos tanto de la escritura, pero había fuego en decir lo que Jesús había hecho para cambiar nuestras vidas. Así es que Jesús le habla a esta iglesia de Éfeso y le conviene acerca de que no se apague, de que no, mm, no se deje caer en la rutina. Y bueno, pues lo que Jesús les habla nos aplica perfectamente hoy, evitar que la rutina religiosa o el enfriamiento espiritual pues sea algo que nos aparte de lo que verdaderamente le interesa a Dios, ese avivamiento en el espíritu. Y pues más bien lo que Dios quiere es que sigamos siendo humildes, sigamos siendo dispuestos, sigamos buscando su presencia y entender nuestra dependencia de Él. Así es que es muy bonito este mensaje a la iglesia de Éfeso porque en realidad pues, nos anima y nos reconviene para que no caigamos en eso. Ya sea que seamos solamente congregantes en una iglesia o ya tengamos responsabilidad de dirigir la iglesia, pues aplica igual para todo. Eh, Luego continúa Jesús hablándole a otras iglesias. Cuando le habla a la iglesia de Esmirna, pues también igual le dice, yo conozco tus sufrimientos, yo conozco tu pobreza y sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que ni siquiera lo son. Y no tengas miedo de lo que vas a sufrir, porque el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes. O sea, todos los creyentes siempre estamos expuestos a eso, ¿no? A las pruebas. Dice, y los echarán a la cárcel y ahí sufrirán durante 10 días, pero tú sé fiel hasta la muerte. Entonces, en este segundo mensaje a la iglesia de Esmirna, el mensaje es, sé fiel. Estás siendo perseguido, no has negado tu fe, y eran tiempos difíciles. Ya el emperador romano Nerón, para el tiempo que se escribió esta carta, ya había perseguido a los cristianos. En ese momento el emperador Domiciano estaba persiguiendo a los cristianos. Así es que cuando se escribe esta carta, la tentación de los cristianos era negar a Jesús para que no los mataran, para evitar la persecución y era la época en que Roma perseguía a los cristianos, pero hay una palabra clave, sé fiel, palabra vigente que nos aplica a todos los creyentes hoy en día. A pesar de las críticas, de los juicios, de la discriminación por nuestra fe, Jesús nos dice hoy, sé fiel porque vas a enfrentar oposición, pero Jesús llama la fidelidad y promete una recompensa para todo aquel que se mantenga fiel. Entonces, este mensaje a Esmirna, pues es también muy bonito, es vigente hoy. Si seguimos leyendo Apocalipsis en este capítulo 2, luego vemos que a la iglesia de Pérgamo eh, le dice que
te mantienes fiel a mi nombre, no has negado mi fe, pero tengo algunas cosas contra ti, porque ahí, en esa iglesia, tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Entonces, a la iglesia de Pérgamo se le está reconviniendo porque es condescendiente con personas que tienen otra doctrina, una doctrina falsa, y están en la iglesia de Cristo. Y si tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, y también tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. O sea que esta iglesia de Pérgamo, aunque muchos eran creyentes genuinos, eran fieles y no negaban su fe en Cristo, esa iglesia era permisiva con personas que se congregaban con ellos, pero que tenían otras doctrinas falsas, la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas. Y pues en cuestión de doctrina no podemos ser flexibles. Sabemos que Dios es flexible en cuestión de forma, en cuestión de diferencias, en cuestión de etcétera, etcétera, pero en cuestión de doctrina, un creyente en Cristo debe de ser firme. Y esta iglesia de Pérgamo pues estaba permitiendo que se enseñaran cosas que no tienen que ver con la sana doctrina. Y desafortunadamente los casos se siguen dando en la iglesia de hoy, de infiltraciones de doctrinas falsas, solo porque están de moda o solo porque pues no hay alguien que se ponga firme y no lo permita, porque tenemos la Biblia y conocemos lo que es bueno. Y bueno, pues el libro de Apocalipsis nos va llevando en este sentido el mensaje a la iglesia de Jesús hacia otras iglesias, como ya las mencioné, a Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la de Filadelfia, y a cada una de ellas se le va animando en las cosas que está haciendo bien y se le va exhortando acerca de las desviaciones que tiene del propósito de Dios. Y yo con esta plática, pues quisiera motivarte para que tú leas este pasaje de la Escritura, este capítulo 2 del libro de Apocalipsis, ese mensaje a las iglesias, pues para que en este tiempo, tú que eres creyente y formas parte de una iglesia, pues estés bien consciente de todos los peligros que acechan a la iglesia y que Jesús mismo tiene que intervenir y dice, tengo esto contra ti, pues todo eso para que podamos contribuir en nuestra iglesia y cuidar la sana doctrina y sobre todo obedecer a Jesús. Así es que como titulé la plática de esta tarde, el mensaje de Jesús a la iglesia es vigente. No lo olvides. Te agradezco mucho que tengas interés en este segmento Caminando con Jesús y creo que siempre que continuemos aquí en este mundo, estemos vivos, va a ser muy bueno seguir aprendiendo acerca de todas las enseñanzas de Jesús para nuestra vida. Muchas gracias y que tengas bien el resto de la semana. Nos vemos el próximo martes, 4:30, hora de la Ciudad de México, 5:30, hora de Colombia. Hasta luego.